Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresa, en la que destaca que 82% de las compañías consideran frecuentes los actos de corrupción. Para hablar del tema, saludo en la mesa central a Jonathan Ruiz, Jesús Ugarte e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes, Susi. ¿Qué tal? Pues bueno, en 2016 vimos en esta encuesta que les costó a las empresas 1.600 millones de pesos librar o agilizar de cierta manera los procesos. ¿Por qué es esto? A ver, una pausa primero. Es la primera encuesta en su tipo. Nunca antes el INEGI había hecho esta encuesta de ir a preguntarle a los empresarios: oye, ¿hay corrupción? ¿En qué hay corrupción? Cuéntame cómo te llevas con los trámites de gobierno. Entonces creo que sí es una encuesta muy relevante porque saca todo lo que los empresarios traen, y son empresarios de pequeños hasta empresarios grandes. Habiendo dicho lo anterior, pues la verdad es que nos entrega un país, o lo que nos revelan es que en el país la mayoría de los empresarios perciben que hay corrupción. Hay una diferencia entre decir que perciben que hay corrupción a que la haya, pero sabemos pues que 3/4 partes de los empresarios de este país perciben que hay corrupción. Además, sabemos que los empresarios de este país en promedio se gastan al año en trámites unos 45,000 pesos. En trámites, no estamos hablando de mordidas, pero además hay mordidas en promedio por 12,000 pesos al año por cada negocio de cualquier tamaño, ¿no? Obviamente eso difiere en el tamaño de cada negocio. Entonces, estamos hablando de un país que nos revela que sus empresarios perciben que hay corrupción y que hay que mocharse, lo cual es una desgracia, ¿no? Y yo creo que es un círculo vicioso porque hay muchos trámites para tener una empresa, pero también ¿por qué no desaparecen los trámites? Yo creo que por dos razones. Uno, porque es una manera de recaudar dinero, y dos, porque también está ahí la puerta en la que muchos gobiernos locales o cualquier tipo de gobierno tienen la puerta para la corrupción, para esos moches. Entonces creo que se vuelve un círculo vicioso. Sí, comentaba Jonathan, es la primera encuesta, lo cual le da un valor, creo, es muy importante, porque ahora sí que es una mina de oro en este caso para el gobierno, porque tendrá que hacer, a partir de esto, realizar ajustes importantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos el gráfico sobre percepción sobre las causas de corrupción. Viene cada uno de los rubros. El más importante, donde se ve mayor incidencia en corrupción o se percibe, es en la agilización para agilizar trámites. El segundo es se incurre para evitar multas o sanciones. Tercero, para obtener licencias o permisos. Digamos que estos son los tres primeros, ¿no? Yo vería dos tipos de corrupción. Uno, por ejemplo, el de agilizar un trámite u obtener una licencia, que es digamos que, para ponerlo en términos más prácticos, yo creo que aquí el culpable no llamaría yo a la empresa. Creo que hay veces que si no lo hacen, no opera su negocio. No con eso estoy justificándolo, pero creo que aquí tiene más culpa la parte gubernamental. Y hay otro tipo de corrupciones, como dar mordidas para pagar menos impuestos, para evitar multas, para evitar inspecciones, que claramente yo creo que también ahí la culpa es mayoritaria de las empresas. Un protagonista de esta historia de corrupción que casi no se señala. Se suele señalar más al gobierno o al servidor público, pero también hay alguien que da el dinero. Entonces, sobre el primer punto que destacas, tú estás diciendo que los empresarios muchas veces se ven orillados a pagar multas, a dar mordidas más bien, para que abran sus restaurantes o para que funcionen sus negocios. Comentar nada más, Susi, el dato que da a conocer el INEGI, insisto, es muy valioso el trabajo, este primer ejercicio, pero los 1.600 millones de pesos que en teoría pagan las empresas por corrupción, creo que es un dato que se queda muy corto. Esto equivale al monto de al costo del robo hormiga que enfrentan las grandes cadenas comerciales, autoservicios especializadas y departamentales al año. Entonces creo que es un dato corto ahí. Desde luego, sí es preocupante que 8 esto es lo que ellos comentan, ¿no? Porque, vamos, no es de que entren a tu casa: oye, ¿usted cuánto dio de mordidas? Sí, claro que sí, señor, tengo aquí mi registro en pluma. Pues no, o sea, ellos lo que reconocen, ¿no? Y es lo que podemos estimar. Esto no es una cifra exacta, ¿no? Pero de cualquier forma es un monto muy ayuda, corto, nos ayuda, sí, por supuesto. Incluso ha obligado a algunas empresas a darle vuelta a este tema. Lo comentábamos hace un momento. Hay empresas que incluso le han tratado de dar la vuelta al tema de la corrupción. Les contaba que de buena fuente sé que una empresa muy grande que fue adquirida hace poco por una empresa más global, cuando llegó a México se dieron cuenta que había cosas que no funcionaban si no había mordidas. Entonces dijeron: ¿qué hacemos si tenemos que dar el moche? Bueno,
A través de la fundación, lo que hace esta empresa es hace un parquecito por allá, invierte en obra pública chiquitita por allá, y de esa manera le da la vuelta para no tener que darle el billete al funcionario público, y de esa manera obtiene los permisos o la manera de seguir operando, ¿no? Ahora, hay que ver el impacto que esto tiene. De acuerdo con Coparmex, la corrupción pesa más o menos entre 8 y 10% en el PIB. El PIB de México. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a nivel global es 1%. Es 1%, es decir, la corrupción de los gobiernos pesa 1% en el valor de la economía, del valor de la economía global. En Brasil es un 2%, entonces el hecho de que aquí en México sea entre 8 y 10% creo que debiera de preocuparnos, ¿no? Esos 1.600 a lo mejor no son preocupantes, pero la implicación que tiene todo esto, ¿no? ¿Cómo resta competitividad? ¿En dónde empieza esto, Susi? O sea, creo que lo dijo muy bien Isaíd al decir la cantidad de trámites que se tienen que ir a hacer a una ventanilla. Tenemos ya el número, 95% de los trámites tienen que ir a hacerse una ventanilla. Gracias a la encuesta ya lo conocemos. ¿Es esto lo más eficiente? Yo creo que hay muchísimos procesos que se pueden hacer en línea. Los mismos bancos están demostrándolo. Les cuesta dinero hacer trámites en ventanilla. Como les cuesta dinero, facilitan los trámites por medio de un dispositivo móvil o de una computadora, justamente para bajarle esos costos, ¿no? Claro. Los gobiernos incentivan el que haya un contacto directo entre en este caso, el empresario y el funcionario, y que pueden caer en corrupción. Aquí tenemos experiencia de corrupción por tipo de trámite. Permisos para importaciones y exportaciones en trámite federal. Estamos viendo aquí datos que explican, digamos, de alguna manera, en dónde se concentran licencias o permisos de uso de suelo, permiso para construcción. Uno donde participan todos, vemos el cuadro azul, que es un trámite federal, amarillo, que es estatal, y M municipal, un cuadro verde. Inscripción en procesos de licitación. Qué duro es saber que uno ve un semáforo y no sabe si costó lo que debe costar o costó 10 veces más. Eso es tremendo. La pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y dónde debe estar? ¿El que dio el dinero para agilizar un trámite o el servidor público que pidió el dinero para agilizarlo? Porque, insisto, creo que también aquí hay que ponerle el ojo a las empresas. Las empresas en muchos casos no son víctimas necesariamente. También hay de una parte un ofrecimiento. Pueden ser cómplices, claro. Claro. Y eso, creo que, insisto, esa parte no le solemos dar el ojo, o no le solemos dar la importancia que tiene también esto. Bien, pues para concluir este tema, digamos que de cierta manera los esfuerzos que ha hecho el gobierno por simplificar trámites, por la digitalización, no han sido suficientes hasta este momento. Insuficientes. Yo creo que insuficientes. Este trabajo creo que es oro molido para el gobierno, para que tenga que ajustar y eficientar procesos, transparentar procedimientos, revisar de alguna manera dónde hay exceso de regulación y, en consecuencia, mejorar el marco normativo. Es decir, tiene una tarea importante el gobierno en función de este estudio, ¿no? Que, insisto, es oro molido porque no había hasta ahora ningún otro. Y yo creo que es un reflejo del país. Los esfuerzos del gobierno para acabar la corrupción, yo no veo grandes esfuerzos, ni siquiera medianos esfuerzos. Creo que ese gobierno ha quedado de ver muchísimo en el tema de corrupción, y bueno, lo vemos en este tipo de encuestas. Sí, y cuidado, porque un importante foco de corrupción es la Ciudad de México. De los 10 municipios, o en este caso delegaciones, más corruptos en el país, 5 están en la Ciudad de México. Y de esos 5, la más corrupta es la delegación Venustiano Carranza. Entonces, esto no está lejos, no está en un pueblo remoto, rural, no. Estamos viendo en pantalla justamente cómo son la tasa de víctimas de corrupción. Estamos viendo que Quintana Roo también destaca, Tlaxcala está en un segundo lugar, pero yo lo enfocaría en lo que comentaba hace un momento, las ciudades. Es la Ciudad de México y particularmente la delegación Venustiano Carranza. Ya está el foco, ya está ahí el dato que nos exhibe un problema verdadero, y creo que hay que atacarlo yo creo con que todo. Quintana Roo no es una sorpresa, creo que es el reflejo, igual otra vez, del gobierno que tuvo Borja. Por supuesto, de corrupción. Bien, pues con esto cerramos este tema. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis en Mesa Central. Gracias por la participación, Isaíd Mera.